Gracias por acompañarme. Con mucho gusto. Empezamos con tu trayectoria. Bueno, mi nombre es María Sanz Moguel. Me dedico a hacer psicoanálisis, investigación y a compartir con los demás el resultado de más de 35 años de experiencia clínica a través de cursos, seminarios, conferencias, talleres y de una práctica clínica diaria. ¿Por qué quiero hacer esto y por qué lo hago? Porque desde muy chica pensaba yo, a través de haber visto a programas de neurocirujanos, desde aquella época yo pensaba que el asunto de la infelicidad en las personas seguramente radicaba en sus cabezas y yo quería ser médico para poder extirpar la infelicidad de la cabeza de la gente. Y con el tiempo descubrí que no era vía cirugía, sino que era vía alguna forma de aproximación psicoterapéutica que pudiera tener los resultados. Y después de poder haber probado diferentes aproximaciones teóricas, encontré que desde el psicoanálisis se logra una reestructura que al final sí te libera de todas aquellas adaptaciones que hoy impiden circular tranquilamente tu vida. Y no solamente desde el consultorio, sino encontré desde la docencia y posteriormente desde la posibilidad de publicar y de ir haciendo como compartir los hallazgos que se dan al interior del consultorio. Entonces decidí formar el Centro de Investigación y Divulgación con la idea de que la gente pueda tener acceso como a estos referentes que son aquellos que son congruentes con la condición humana y que estos referentes no son consejos, sino es poderte encontrar con un mapa maestro o un blueprint de lo que los humanos somos. Para poder ir concretando todo esto, pues no solamente me quedé con la formación como psicoanalista, sino siempre van surgiendo cada vez más interrogantes que requieren respuesta. Y a partir de eso, pues he tomado especialidades y otros estudios doctorales en otras áreas, como es ética, estudios doctorales en ética por el TEC de Monterrey, estudios doctorales en investigación psicoanalítica. Me interesó de pronto también comprender la perspectiva desde la antropología y tengo un diplomado por la ENA en antropología. Me interesa todo lo que tiene que ver con los primeros momentos de la vida de un ser humano y eso me hizo especializarme también como dula, de esto ya hace muchos años atrás. Ahora trabajo más bien acompañando a las parejas desde tomar la decisión de ser padres hasta acompañar a los papás en todo este proceso mágico y maravilloso que es ser papás. Previo a poder formarme como psicoanalista, que también tengo la carrera de psicología, me formé como contador público esto porque fue lo único que me dejaron mis papás estudiar. Y entonces tengo la posibilidad de conocer cómo es que funciona desde el ámbito empresarial todo lo que tiene que ver desde estructura organizacional hasta finanzas. Y esto me ha dado la posibilidad también de poder ser asesor, capacitador en negocios, en organizaciones no lucrativas, donde sobre 19,000 organizaciones no lucrativas han estado en asesoría conmigo para poder tener la estructura de sus organizaciones, desde los que reforestan México hasta los que hacen desarrollo de centros comunitarios vía las tecnologías para poder hacer llegar a comunidades lejanas la posibilidad de poder crecer como personas a través de la educación. Y por ahí en el medio, pues todo tipo de organizaciones no lucrativas que se dedican justamente a resolver problemáticas que otras instancias sociales no atienden, sea la iniciativa privada o la administración pública o la docencia, no están involucradas directamente en solucionar ese tipo de necesidades sociales, sino la propia sociedad civil organizada la que se enfoca en promover una solución para un grupo determinado en una localización geográfica específica, con la colaboración no solamente de voluntarios y de quienes descubren esta satisfacción, a esta necesidad, este satisfactor, sino con la suma de quienes se pueden integrar a estas causas de un donativo. De Wow. tal manera que la verdad ha sido en una vida tal vez muy corta siempre el, digo, para una vida, para una sola vida, ¿A haber qué hecho, hora duermes? ¿A qué sí, horas duermes? sí duermo y sí respeto mucho mis ¿Haces, horarios. haces tantas cosas al día?
Sí, y lo que siempre me mueve y me apasiona es poder mostrarle a los demás que hay una posibilidad distinta y que esa posibilidad distinta está tan cerca como poder empezar a reflexionar sobre sí mismo y ser congruente con ellos. Ciertamente, la práctica clínica diaria sí me lleva a poder seguir escuchando cuáles son las problemáticas en general de las personas, pero en particular de quien está en análisis y ver cómo cada quien tiene su propio modelo de liberación. Y cuando hablo de liberación, es de poder ser sí mismo desde su circunstancia en un estado de libertad. Y eso es lo que más me entusiasma, desde el diván hasta la sociedad civil, desde el individuo hasta la comunidad. Y siempre lo que me motiva es eso, que el otro sea libre y feliz con una vida plena y gratificante, porque sí se puede. Eso es lo que más me entusiasma. No, felicidades, mira, es- yo creo que, no sé, mira, me dejaste sin palabras, porque aparte que estás súper preparada, o sea, eres una mujer que está muy preparada, tienes una trayectoria muy amplia y aparte de toda la información que nos das y toda la información que nos puedes dar más, ¿verdad? Y que ayudas, creo que estás también inspirando a otras mujeres que también pueden lograr hacer muchas cosas más. Ay, muchas gracias, Beth. Sí, a mujeres y también a sus, ahora sí que a nuestras contrapartes, porque también tengo la feliz fortuna de tener una buena cantidad de hombres que vienen al diván a encontrarse con ellos y poder descubrir también desde este lugar donde hay una expresión muy íntima del otro. Íntima me refiero a esta posibilidad de mirarse, mirarse hasta adentro, de poder compartir todas estas penas que no se comparten en público, todas estas cosas que sí son situaciones que los agobian y paulatinamente ir encontrando también su camino de salida. Pero a veces no tenemos esas voces no son públicas y poderles dar voz también para que nosotras también al poder encontrarnos con ellos desde este lugar de ser justamente plenamente humanos, podamos contribuir a un grupo social o a una sociedad que siga promoviendo la vida, en lugar de irnos cada quien a la trinchera, porque vale la pena acercarse y encontrarse. Y todas las asesorías también las das grupales, entonces, Sí, personales también. personal, grupal, pareja y ciertamente a través como de la educación. Y de la educación me refiero a esto de los cursos, seminarios, conferencias, talleres, publicaciones, últimamente intentando incursionar en los medios sociales, porque eso es algo que de pronto para quienes somos ajenos o no tan cercanos a las tecnologías y sobre todo a lo que tiene que ver con el campo de los mercados, de la publicidad o de cómo acercarnos y mostrarnos, pues de pronto nos puede resultar, por un lado, apasionante descubrirlo, pero por otro lado, nos resulta un poquito ajeno y tenemos que ir aprendiendo a cómo nos vamos integrando a este nuevo modelo de acercarnos a las personas. Claro. Y entonces también tus servicios son obviamente en persona, pero también en línea. En línea, cursos en línea, conferencias en línea. Recientemente tuve la oportunidad de participar en 2022 y en 2021 en la Semana Latinoamericana de Salud convocada por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y en el 21, perdón, en 2020 la conferencia la intitulamos COVID pasa, pero ¿cómo te pasa? Y en el 2021 Dándole otro giro sí, a lo que está individualizar, pasando. ¿no?
porque pasa allá afuera, pero a mí como me toca, Como, porque es importante poder discernir dentro de las situaciones que van sucediendo en la vida, reconocer cuál es la interpretación que tú le estás dando a esa circunstancia en tu vida desde tu propia perspectiva, porque esa es la que a ti te cuenta, no cuenta las de los demás, la que te cuenta a ti en tu vida es la tuya. Y la otra charla fue, ¿y después de COVID qué? O sea, sencillo. todo lo que movió y removió desde todas las esferas, física, intelectual, emocional, trascendente, cómo hubo la necesidad de hacer una reconfiguración a partir de algo inesperado, un enemigo invisible que paralizó la vida del mundo entero. ¿Qué Exacto. reconfiguraciones estamos haciendo? ¿Y qué es lo que sucedería? ¿Qué es lo que te sucede a ti después de haber atravesado por una crisis de ese tamaño? ¿Y qué es lo que tú quieres hacer ante eso? Con ¿Cuántas lo que, sesiones son por lo general ¿cuántas sesiones? con una persona? Más o menos cuánto te lleva una. Sé que cada persona pues es diferente dependiendo, ¿verdad? Pero el máximo o el mínimo de sesiones. Eh, la intervención psicoanalítica, el trabajar en un análisis o en un psicoanálisis, que depende fundamentalmente de la velocidad con que la persona pueda reflexionar sobre aquellas cosas que le dieron la oportunidad de solventar una situación que le ha desbordado, pero que hoy le estorba, la velocidad con que las pueda descubrir y que pueda dejarlas ir, porque el problema es déjalo ir. Si esto ya me funcionó, ¿para qué le quiero cambiar? Esa es Claro. parte de lo que sucede. La velocidad sí determinará digamos, la velocidad y la duración de un proceso analítico. Un proceso analítico es más largo que un proceso común porque resuelve de raíz. No, ¿y por qué resuelve? Porque toda situación de malestar emocional, desde la perspectiva del psicoanálisis que atravesamos, depende de cómo atendimos o solucionamos una determinada circunstancia, un determinado suceso o experiencia en la vida. Y el problema es que de pronto esa solución que encontré la veo como la única alternativa y no me quiero deshacer de ella, porque me resultó, pero esto no significa ni que sea eficiente, ni que sea efectiva, ni que me dé espacio de vida, pero a veces no la quiero dejar ir. Entonces, por ahí sí está definido, el proceso analítico es para cada persona un promedio de un proceso analítico completo. Para una persona común es de alrededor de 2 o 3 años, pero eh, algo en lo que yo no creía, pero tuve la oportunidad de probarlo, es el psicoanálisis focal o la psicoterapia de orden psicoanalítico focal breve, así se denomina, donde eh, tomamos, viene la persona, tenemos la sesión de entrevista y defino, porque ahí sí es mi, mi Ujú. posibilidad o desde donde yo puedo trabajar, defino cuál es el punto que sería como el punto álgido. Vamos a suponer un proceso ansioso o vamos a suponer un proceso de duelo o vamos a suponer un proceso de ruptura o de una condición laboral. Entonces sí podemos definir una serie de sesiones que normalmente va de 5 a 12 sesiones nada más, que pueden tener frecuencia diaria o semanal, en la que con precisión quirúrgica, como cirugía láser, sin tocar ninguna otra cosa, se atiende y soluciona una situación en particular. Puede Puede ser ser, un trauma. básicamente son cosas Claro. a lo mejor como adicciones, Ah, como trastorno de ansiedad, como un duelo, como una ruptura o pérdida, como una ineficiencia en el trabajo, donde sí podemos trabajar de forma puntual, siempre avisándole a quien acude a este tipo de procedimientos, diciéndole, esto está resuelto. No quiere decir que hemos
resuelto todo lo demás. Pero esto, que era la situación central que te estaba haciendo sentir mal, la podemos atender de esta manera. Y son de 5 a 12 sesiones. Y tuve la oportunidad de comprobarlo en uno de los cursos que estuve dando en el Cono Sur, particularmente en Montevideo, porque el hijo del organizador había sido diagnosticado con depresión y lo habían llenado de fármacos. Y a este chico lo vi durante los 5 días que estuve allá, antes de iniciar sesión, a la hora del break y después de terminar sesión, o sea, 3 veces al día. Tuvimos 15 sesiones y en 15 sesiones se resolvió el problema de depresión y se pudo quitar los medicamentos. Ah, Y entonces encontré el respaldo teórico que me permitiera sustentar una práctica de intervención focal. Y después fui docente en el maestría y doctorado en psicoanálisis de esa materia. Daba yo otras materias como teoría psicoanalítica de las neurosis, como gerontología, como alguna cuestión que tuviera que ver con introducción al pensamiento del psicoanálisis. Y la que más me gustaba era teoría psicoanalítica de las neurosis, pero esta me permitió informarme mucho más de cómo poder especializarse en este tipo de intervención focal, que no solamente es en crisis, sino para atender una problemática, que es una problemática que está permeando a las demás, pero sin tocar lo demás, al resolver esto, estas empiezan a equilibrarse un poco. Y otra de las cosas que también encontré es que a través de los cursos y la información que en los cursos hay, que están estructurados de manera que vayan haciendo su trabajo a nivel tu inconsciente, al asistir a los cursos vas reorganizando y aunque no vayas a análisis, puedes tener a través de estos cursos, que no son prácticamente, sí son informativos, pero van promoviendo el que tú te vayas adueñando de ti. Y no es programación neurolingüística y no tiene que ver con ninguna de este tipo de cosas. Tiene que ver con un diseño psicoanalíticamente estructurado, de manera que paulatinamente el tener acceso a este tipo de reflexión o de formato o de información, tú vas reacomodando y te va dando espacio para sustituir las adaptaciones previas, adaptaciones que ahora son más congruentes contigo. wow. Oye, este es un tema que yo creo que nunca acabaríamos, ¿no? Es muy, muy importante, o sea, es algo que tiene que ver con nuestra vida, porque muchas de las personas han pasado por ciertas circunstancias o ciertos, tienen ahí guardado, ¿no? O sea, cosas que les han pasado y que al final de cuentas se necesita el apoyo de alguien experto y alguien que es un profesional, ¿no? En esto. La verdad Tam- es lo ah, deseable claro, y esto me entusiasma. Me entusiasma mucho, por eso sigo haciendo esto se desde ve. hace más de 3 décadas ando en esto. Wow. ¿Cómo podemos contactarte? ¿En dónde estás ubicada? Me pueden contactar en mis redes sociales, María Sanz M, son básicamente todas, @María Sanz M en Instagram, María Sanz M en Twitter, María Sanz M en TikTok, mi página web www.mariasanzm.com, en Facebook como María Sanz Moguel y Y también das conferencias, ¿verdad? doy conferencias presenciales, a distancia, he estado en diferentes foros, he trabajado con muchas empresas, he trabajado diseñando programas de capacitación, de formación y desarrollo. Estuve con una organización interesante, no puedo dar los datos, pero en un programa para las personas que estaban prontas a cumplir la edad de jubilación y entonces qué se podía hacer después de la jubilación. Y este era un programa muy bonito de desarrollo en una empresa muy grande que estaba interesada en que quienes habían sido sus colaboradores tuvieran una oportunidad después del trabajo. Oh, qué bonito, porque eso es algo que la verdad que las personas cuando ya te jubilas, ya no saben qué hacer, o sea, sienten que se les llega a algunos una depresión Diseñar la agenda de vida después de la de jubilación. su ¿Cuál es mi agenda jubilación. después de la jubilación?
Maravilloso. Y en otros foros es hablar de cuál es la problemática de la posmodernidad, qué pasa con las nuevas generaciones, millennial, centennial, las que vienen, que están ahí un poco en esta duda de cómo ponerles. A veces les llaman generación Z, otros les llaman generación iOS, porque son los que Generación de nacieron en la cristal. el iPhone. Entonces, es interesante poder comprender este tipo de asuntos. También he podido ser asesor para profesores de secundaria, preparatoria, universidad y posgrado, porque ha cambiado la forma como vamos aprendiendo a los seres humanos y el tipo de formatos que nos interesan para poder adquirir los conocimientos. Conferencias sobre diferentes temáticas, desde cómo hacer con mi vida para que mi vida resulte una vida satisfactoria, temáticas para Poder Legislativo y Judicial, un curso de El Encuentro de los Géneros, que fue un curso que marcó un hito para hablar desde una perspectiva diferente en cuanto a la formulación de leyes. Ha sido como interesante poder tener estas intervenciones en donde veo que hay una forma diferente de poder aproximar la realidad que es mucho más libre y mucho más congruente. Y bueno, Pues, mis libros que están ahí por ser también algunos publicados, uno ya está publicado, pero es un poquito técnico, que es una aportación teórica sobre un tema inédito para el psicoanálisis, es cómo lidiar con el vacío, pero se llama fundamental, bueno, el título del libro es Psicoanálisis de la castración, el sujeto en el siglo XXI, pero que tendría que ver con disertar sobre el tema del vacío y cómo resignificar el tema de los vacíos por los que vamos atravesando en la vida. Entonces también resulta como interesante todo ese tipo de temáticas. ¿cuántos Entonces, libros tienes? estoy por terminar de hacer 9. Espero que en breve puedan estar ya disponibles. Estamos en Disponibles, sí, para que detalles podamos adquirirlos. para papás sobre duelos, sobre ti mismo, sobre vacío, sobre posmodernidad, sobre lo que implica ser adulto en la sociedad actual, sobre género, sobre, particularmente hay uno de adolescencia, no solamente de papás, sino de adolescencia, eh, sobre el manejo de la ansiedad. Esos son los títulos que están por salir. Interesante. Vamos a estar muy al pendiente para poder adquirir algunos de tus libros o todos. Muchas gracias y Oye, el número de teléfono para que te puedan contactar. el WhatsApp es 55 25 58 34 66. Y para quienes no están en México, anteponemos el 52. Desde el extranjero es 52 55 25 58 34 66. Muchísimas gracias, doctora. Gracias por tu tiempo, gracias por darnos información valiosa que no conocíamos. Es importante Muchas estar informados muchas y más gracias. que nada gracias por todo tu tiempo y tu apoyo. Encantada y pues estaremos en contacto. Muchas Claro gracias. que sí, muchas gracias.